Hola chicos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo Buenos días, están maestra. chicos? Buenos días, Sara. Bien. Buenos días, profesora. Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. ¿No les pegó mucho el cambio de horario? Sí, Ay, sí, Sí. está como que desconcertante, ¿no? sí. Sí, a mí en lo particular, ¿qué creen que me pasó? Que me desperté más temprano y hasta se me hizo como que raro. Ya después caí en cuenta que era lo del horario. Dije, es que realmente era a tal hora, ¿no? Y por el cambio, sí, era más temprano. Pero bueno, ahí nos iremos ajustando, ¿verdad? Con el nuevo cambio de horario, chicos. Pues bueno, vamos a dar inicio, muchachos, vamos a dar inicio a la clase de hoy. El día de hoy, fíjense que quiero empezar ya a que trabajemos lo que son las estructuras repetitivas. Ya ahorita lo que hemos estado viendo ha sido acerca de las condicionales, ¿no? Que tenemos ahorita, ya vimos, por ejemplo, vimos el if, vimos el if else, ya vimos el if else if, y trabajamos un poquito con lo que es el switch case, ¿no? Que vimos la clase anterior. Denme un minuto, chicos. Espérenme tantito. Ahorita continúo. Ya listo, chicos. Entonces les comentaba que sí, la clase anterior trabajamos acerca ya de condicionales, lo que fue la condicional switch case. Entonces ahorita lo que hemos hecho ahorita en clase y tanto en clase como en las prácticas que les he dejado en la plataforma, ya han trabajado ahorita ya con más estructuras. Hemos tratado como de integrar pues toda la parte secuencial, la parte condicional, pero que ustedes lo vean ahorita de otra forma utilizando funciones. Entonces vamos a empezar la clase recordando un poquito lo que son las estructuras repetitivas, que ya muchos de ustedes ya las utilizaron, las ocuparon, como es el ciclo for, el ciclo while, el ciclo do while, son los ciclos que se ocupan en el lenguaje C. Entonces ahorita vamos a trabajar con la primera estructura repetitiva, que es la estructura for, ¿no? Que yo creo que la mayoría de ustedes lo recuerda. Si no, de todas maneras, ahorita vamos a empezar a retomar conceptos que nos van a permitir poder pasar al tema de arreglos, ¿sale? Entonces, la parte de ciclos o estructuras repetitivas sí tenemos que tenerla ahorita fuerte para poder dar continuidad, ¿no? A los temas de matrices. Entonces, miren, les voy a compartir ahorita mi pantalla, chicos, para que trabajemos ahorita en lo que es el ciclo for. Entonces, miren, en las estructuras repetitivas, nosotros, como les menciono, encontramos lo que es el while, el ciclo do while y el ciclo for. Estos ciclos o estas estructuras pueden repetir el proceso un cierto número de veces, siempre y cuando una condición sea válida. Acuérdense que ahorita las estructuras se van ligando entre sí. Entonces, nosotros al empezar en la estructura secuencial y pasar a condicionales, si se dieron cuenta, las condicionales están basadas en estructuras secuenciales, en estructuras lineales. Llegamos a la toma de decisiones. Posteriormente, ahorita, en las estructuras repetitivas, nosotros, para poder llegar a ellas, tenemos que tener la base, que son las estructuras selectivas, ¿no? O las condicionales. Entonces, en los ciclos, ustedes si recuerdan, nosotros teníamos que establecer condiciones para que ese ciclo se repitiera un cierto número de veces. Esas veces dependían de lo que ustedes querían resolver en el problema, tanto a lo mejor que el usuario sabe cuántas veces o a lo mejor ustedes definen cuántas veces se repite el proceso. Acuérdense que en los ciclos hay dos tipos de ciclos, están los contados y los controlados. Los ciclos contados son aquellos en los cuales ustedes saben el número de veces que se va a repetir un proceso. En el caso de los controlados, son ciclos que el usuario es el que determina cuántas veces se va a repetir el proceso. Entonces, ambos tipos de ciclos, apoyándonos de las estructuras que existen en el lenguaje C, utilizan dos tipos de variables, lo que son las variables tipo contador y las variables tipo acumulador. Ya en algunas otras láminas ya habíamos platicado un poquito de estos dos conceptos, pero bueno, ahorita los retomamos porque ahorita es importante que los reconozcan, que los ubiquen bien, porque los vamos a ocupar. Les podría decir que la mayoría de nuestros programas que ya repitan procesos, siempre nos vamos a apoyar tanto de contadores
como de acumuladores. Entonces, hay veces que ustedes saben utilizarlos o saben aplicarlos, o a lo mejor no saben decir cuál es el concepto, ¿no? O cuál es la diferencia entre estos dos tipos de variables. Entonces, miren, las variables tipo contador, como definición, es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante cada vez que se produce un determinado suceso o acción. Ajá. Eso es lo que es un contador. Es una variable que puede incrementarse, o sea, puede ser que sea una variable que se vaya a la derecha o podemos tener contadores que se vayan a la izquierda, ajá, que vamos teniendo un decremento, como menciona ahí. ¿Esto qué pasa? Que tiene que ser constante, o sea, es algo que no cambia, ajá, es un valor que siempre, si vamos a ir para adelante de uno en uno, siempre se va a sumar más uno. Si quiero ir de 5 en 5, siempre se va a sumar el contador más 5. O sea, dependiendo, así que el problema es como ustedes van a definir qué comportamiento va a tener ese contador. Normalmente los contadores y los acumuladores se tienen que inicializar en un valor determinado. Entonces, normalmente, por ejemplo, el contador y que se ocupa en los ciclos, yo creo que recuerdan que casi siempre lo inicializábamos en cero, pero depende, ¿no? Depende, así que no es una regla, dependiendo del problema que ustedes vayan a resolver. Pero lo que sí deben de tener claro que siempre un contador va a hacer diferencia a un acumulador, que el contador siempre es más un número constante, ¿no? Siempre. Entonces, si nos vamos a la derecha, vamos a ir sumando. Si vamos a la izquierda, que puede darse el caso que tengamos que irnos de regreso, tendríamos que ir restando, ¿no? Restando de manera constante. Entonces, acá abajo les coloco, los contadores se utilizan con la finalidad de contar sucesos o acciones internas de un ciclo. O sea, para eso son útiles los contadores, para saber cuántas veces ya ocurrió un suceso dentro de un ciclo, ¿no? Acuérdense que si ustedes no tienen control o, por ejemplo, ustedes establecen una condición de término y con un contador pretenden llegar a un fin, si ustedes no lo ocuparan, no podrían llegar a esa condición de término. ¿Y qué pasaría con sus ciclos? Se volverían infinitos, nunca terminarían. Normalmente un contador, hagan de cuenta, lo inicializamos en cero y establecemos que ese contador tiene que llegar a 10. Y si ustedes de manera interna en el ciclo no establecen cómo va a llegar a 10, ¿qué va a pasar con su ciclo? Inicia en 0, es menor a 10 y se repite el proceso. Pero como no cambia el contador o ustedes no establecen qué va a pasar con el contador, es cuando entramos a los ciclos infinitos. Yo creo que recuerdan de esos ciclos que nunca terminaban, ¿no? Esos ciclos que siempre les preguntaba un valor y otro valor y otro valor y nunca avanzaba, o sea, no avanzaba en el sentido de que terminara el ciclo. Un ciclo para que cumpla su fin tiene que cumplirse la condición, o sea, un ciclo realmente tiene que cumplirse esa condición para que realmente pues se ejecute el problema que nosotros queramos repetir, ¿no? Estos ciclos, por ejemplo, aquí les puse que los ciclos se puede ocupar este contador, que es el contador I, y este es un ejemplo que ustedes pueden recordar acerca de los contadores, que es I igual a I más 1. Tenemos una variable tipo contador llamada I que siempre se está sumando más 1, ¿no? Según este ejemplo. Que como les menciono, depende del problema que ustedes quieran resolver. Entonces, esta es la variable tipo contador. Tenemos la otra, que es así que su compañera fiel, que es el acumulador. Ajá. Este acumulador es una variable que suma sobre sí misma un conjunto de valores para de esta manera tener la suma de todos ellos en una sola variable. Yo creo que han recordado o recuerdan programas en los cuales teníamos que pedir como que ciertos valores, pero al final teníamos que tener la suma de todos ellos. La manera en que nosotros podemos tener la suma de todos ellos es ocupando un acumulador. Así como dice su nombre, es el encargado de acumular o guardar sobre sí misma el conjunto total de n valores, los que el usuario decida, ¿no? Hay veces que nosotros, no sé, vamos a leer 100 valores y necesitamos saber la suma total de esos 100 valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando un contador que nos ayude a repetirlo 100 veces, o sea, que empiece desde cero y termina hasta menor a 100, apoyándonos de un ciclo, pero internamente tenemos que utilizar un acumulador que vaya sumando pues los valores que el usuario nos vaya dando. ¿Qué va a pasar? Que cuando el ciclo termina, en esa variable tipo acumulador vamos a tener la suma total
de todos los valores, ¿no? Esa suma total a lo mejor nos va a permitir saber el promedio, ¿no? O nos podría permitir saber, no sé, el total de compras, ¿no? En una tienda. O sea, un acumulador es la suma total de un conjunto de valores, ¿sale? Entonces, aquí les establezco la diferencia entre un contador y un acumulador es que mientras el primero va aumentando de uno en uno, el acumulador va aumentando en una cantidad variable. Ajá, o sea, estableciendo estos dos ejemplos que les muestro del contador y del acumulador, si se fijan en el anterior, yo siempre estaba sumando aquí más un valor constante, ¿no? En este caso, 1. No es que tenga que ser así, como les menciono, depende del problema que realice, ¿no? Puede ser igual a más 1, igual a i más 10, ¿no? Y igual a i menos 1, o sea, dependiendo lo que ustedes quieran resolver. En el caso del acumulador, en el de acá abajo, si se fijan el ejemplo que dice suma es igual a suma más calif. Ajá. Entonces aquí estoy teniendo una variable llamada suma que le voy a ir sumando valores que van cambiando, ¿no? Esa calificación como puede valer 7, puede valer 10, puede valer 9. O sea, así como se ve el ejemplo, este acumulador me va a permitir tener la suma total de calificaciones de un grupo, por ejemplo, del grupo de ustedes, ¿no? Es un grupo de 40 y yo quiero saber el total de todas las calificaciones que obtuvieron en su primer examen. Entonces, esa variable suma es la que me va a ayudar a tener todas las calificaciones. ¿Para qué creen que me puede ayudar esto, chicos? Tener este acumulador suma. Establecer que ahorita les digo de la suma de las calificaciones. ¿Para qué creen que nos pueda servir? Para promedios. Para sacar un promedio, ¿verdad? Exactamente. Eso nos va a permitir poder sacar un promedio del grupo, porque a mí de qué me serviría tener la suma de todos ustedes, de todas sus calificaciones de primer examen. Pues tener el total de calificaciones, pues realmente la suma no me da información. Lo que sí me daría información es dividirlo, ¿verdad? Entre 40, que son, para saber el promedio del grupo, ¿no? Entonces, esta suma es un acumulador, así que recordando ese ejemplo, que me puede permitir tener la suma de todas las calificaciones del grupo. Ajá, entonces son cosas diferentes. El contador nos ayuda como que a llegar a la condición que se debe de cumplir y el acumulador nos ayuda a tener como que la suma total de un conjunto de valores. Hay programas, o sea, no es necesario que todos sus ejercicios tengan contadores y acumuladores así a fuerza, o sea, o que sea una regla, no, dependiendo del problema, ajá. Muchas veces el problema solamente necesita contadores, ¿no? Hay veces que no, que sí necesitan un contador y un acumulador. Lo que sí les podría decir que en ciclos así forzoso, así todos los programas con ciclos, bueno, la mayoría, porque se estaba recordando que hay algunos casos que no, pero yo creo que un 95% sí maneja contadores, ¿no? Hay ciclos que no manejan contadores, ya en su momento vamos a ver cuáles son los que no manejan contadores. Los acumuladores, ahí sí les podría decir que hay veces que se ocupan, hay veces que no, como que en la cuestión de los acumuladores sí es dependiendo más del ejercicio y los contadores son más utilizados. Entonces es importante que noten la diferencia, contadores siempre más un valor constante y acumuladores siempre más un valor variable, ¿no? Eso es algo que ténganlo siempre en cuenta y siempre cuando resuelvan problemas con ciclos, vean ustedes qué diferencia hay entre ellos dos, ¿no? No es lo mismo. A veces se confunden un poquito en el nombre, ¿no? Me ha pasado en clases que a lo mejor al contador le llaman acumulador o luego al acumulador le llaman contador. O sea, a veces se equivocan como en el nombre, pero he notado que pues a manera de, ¿cómo les diré?, de funcionamiento de su programa, sí lo ocupan bien, ¿no? O sea, sí lo aplican bien. Pero bueno, yo creo que las cosas hay que llamarlas así por el nombre que son y pues ustedes dependiendo cómo se comporte la variable, determinen qué nombre tiene, ¿no? Si tiene un nombre tipo contador o si tiene un nombre tipo acumulador, ¿no? Que son cosas diferentes. Entonces, estos pues son muy útiles, ¿no? Ahorita sí quise empezar con el concepto de estas dos variables, porque son las que nos van a permitir, pues ahorita trabajar este tema, ahorita con la estructura for, pero ya más adelante vamos a ver los otros dos ciclos, que es el ciclo do while y el while, que van a ser pues la base para poder trabajar con matrices, ¿sale? Entonces, ahorita en el tema de ciclos, yo he notado que es donde a veces surgen como que más dudas, ¿no? O más
como que es cuestiones, ¿no? Que a lo mejor se les pueden dificultar. Pero miren, esto es cuestión de práctica. Ahorita vamos a resolver ejercicios en clase. Les voy a dejar también en la plataforma, que me dio mucho gusto, chicos. La verdad es que les dejé por ahí unas prácticas, que de hecho hoy cierra una de ellas, creo que la última que les dejé. El día viernes ya no les dejé práctica, chicos. Entonces ahorita nada más tenemos pendiente una. Pero lo que sí me dio gusto que muchos de ustedes se acercaron conmigo, ¿no? A preguntarme, qué duda, que les surgían dudas, ¿no? De su código, que algo no les funcionaba. Entonces, eso es bueno, muchachos, que ustedes intenten hacer los programas, me muestren sus avances, ¿no? Y yo con gusto los asesoro, ¿no? Los ayudo a que lo puedan resolver. Entonces, así noté, muchachos, estos días del viernes para acá, sí he notado que me han estado preguntando mucho acerca de sus prácticas. Entonces, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, la verdad es que sí me da gusto porque se están ustedes enfrentando a solucionar sus problemas, ¿no? Y están, pues, enfrentándose a los errores que ocurren, ¿no? Cuando empieza uno a retomar, pues, las cuestiones de la programación, algunas cuestiones de lógica, ¿no? Algunas cuestiones de variable. Pero esas dudas, van a irse despejando, van a ir saliendo. Entonces, sí los invito a que siempre, pues, sigan trabajando, ¿no? Así, ¿no? Sigan entregando sus prácticas e intentándolo, pues, hacer, ¿no? Como ustedes piensen, con la lógica que ustedes establezcan. Y si tienen alguna situación, me la hagan saber, ¿no? Para que podamos darle solución. Entonces, pues vamos a ver la estructura, ¿verdad? Que tiene el ciclo for, ¿no? El ciclo for tiene esta estructura. Acuérdense del lenguaje, que es un lenguaje, pues, estricto, ¿no? Que hay que respetar la sintaxis que establece el lenguaje C para las estructuras. Entonces, de igual forma como en otros ejercicios, hemos visto que todas las instrucciones son en minúsculas y en el ciclo for, pues, son tres partes las que lo representan. La parte de la inicialización, que es donde ustedes van a inicializar a la variable tipo contador. Ahí es donde ustedes van a establecer con qué valor inicial comienza su contador. En la condición, en la segunda parte, es donde ustedes van a establecer qué condición se debe de cumplir para que ese ciclo se repita. Ajá. Acuérdense que el ciclo se va a repetir siempre y cuando la condición que ustedes coloquen aquí sea válida. Ajá, ese es el requisito. Después, en el tercer punto, tenemos el incremento o decremento. Ajá, ¿qué comportamiento va a tener su contador? Si vamos a irnos a la derecha, sumando el contador más un cierto valor, o nos vamos a ir a la izquierda con el decremento, ¿no? Puede ser cualquiera de ellos. ¿Qué característica tiene el for? Que si se fijan, está separado por punto y coma. Cada parte está separada por un punto y coma, ¿no? ¿Se fijan? Y tenemos también algo muy importante, lo que es el bloque de instrucciones, que si se fijan, ese bloque está establecido con estas llaves, una llave de apertura y una llave de cierre. Y aquí les coloqué pues varias instrucciones, te lo voy a regresar un poco. Entonces aquí, ¿cuántas instrucciones pueden tener aquí adentro? N, ¿no? Las que ustedes necesiten. Ustedes pueden tener aquí desde una instrucción que se esté repitiendo N veces o hasta 4. El for, muchachos, fíjense que también tiene algo muy parecido con el if, que ya les había dicho, que cuando ustedes dentro del bloque tienen una sola instrucción, podrían omitir las llaves. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes tuvieran un programa que solamente se repitiera una instrucción, ustedes podrían omitir estas llaves. Miren, estas llaves que tenemos aquí, estas las podrían omitir. Y este for terminaría con el primer punto y coma que encuentre, ¿sale? Entonces el for, al igual que en el if, ustedes pueden omitir las llaves siempre y cuando nada más tengan una instrucción adentro. Se hagan de cuenta que empieza el for y ¿dónde termina? Con el primer punto y coma que encuentran, ¿sale? Entonces puede ser que utilicen las llaves o no, o sea, cuando hay una instrucción, hay la opción de que ustedes elijan si utilizan las llaves o no. Yo la verdad les recomiendo, muchachos, que siempre las ocupen para que no tengan después un poquito de problema, ¿no? Para encontrar como que errores. Entonces, yo les recomiendo que ocupen siempre sus llaves, pero bueno, yo les doy las opciones que hay, ¿no? Para que las conozcan. Puede ser que después se vayan ustedes a bibliografía, ¿no? De la asignatura y detecten que no tienen llaves, ¿no? Y no entiendan ustedes por qué, ¿no? ¿Por qué no tienen llaves? Es por eso, ¿no? Porque solamente hay una sola instrucción. Entonces, con base a esta estructura, vamos a hacer esta pequeña serie numérica, que es un programa que me gusta iniciar cuando vemos el tema de ciclos,
para que conozcan la estructura del for, ¿no? O sea, realmente esta serie numérica es muy sencilla, pero sí me es importante que vean qué partes integran a la estructura for, ¿no? Cómo es que está compuesto, qué es lo que lo integra. Entonces, miren, en este ejemplo vamos a hacer un programa que imprima la serie numérica siguiente mediante un ciclo for. Entonces, se fijan, esa serie numérica tiene un valor inicial, un valor final y un incremento constante, ¿no? Yo creo que pueden detectar que ahí tenemos un incremento constante. Entonces, como valor inicial, ¿cuál es el que tenemos, chicos? ¿Cuál es nuestro valor inicial? El 1. Tenemos el El valor 1. inicial 1, exacto. Un valor final, ¿verdad? Que es 29. Y algo que tenemos que notar, que como nosotros tenemos que imprimir esta serie con un ciclo for, tenemos que determinar ese contador qué comportamiento tiene, ajá, con qué valor constante se va a estar sumando. Ustedes ahorita ven este ciclo, esta serie numérica, y podrían a lo mejor decir, ay, bueno, lo imprimo con un pulse o lo imprimo con un printf, o sea, ¿para qué lo hago con un ciclo si está bien sencillo, ¿no? Con una sola línea lo escribo. Pero si yo les digo que yo quiero la serie desde el 1 hasta el 1.000.000, lo podrían hacer, ¿no? Con un puts o un printf. Pero están de acuerdo que se tardarían muchísimo en imprimir todos los números, se tardarían muchísimo en hacerlo. Y con un simple ciclo, un simple ciclo for, lo podrían lograr, la verdad es que muy, muy rápido. Entonces, aquí, ¿qué incremento constante es el que detectan, chicos, en esta serie? De 2. De dos en dos, ¿verdad? Antonio, ¿verdad? Creo que me dijo. Sí, fue yo. Excelente. Sí, exactamente, Antonio. Estamos yendo, iniciando en 1, terminando en 29 y con un incremento constante de 2 en 2, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo con esta serie. Entonces, ya que uno detecta, bueno, en este caso, en este programa, que tenemos que imprimir esta serie numérica y detecta qué valor inicial, qué condición de término y qué incremento constante, podemos decir que tenemos los elementos necesarios para un for, porque si se fijan en ese for que les planteo, son esas tres partes. Tengo que establecer dónde inicia el contador, tengo que establecer la condición, o sea, a dónde tiene que llegar. Y la tercera parte, ¿qué tipo de comportamiento va a tener? ¿Va a tener un incremento o un decremento? Entonces, de acuerdo a esta serie numérica, pues podemos deducir que va a ser un incremento, ¿verdad? Un incremento de 2 en 2. Entonces, esa va a ser como que nuestra tarea ahorita. Vamos a hacer esta pequeña serie. Para ello, chicos, vamos a apoyarnos de una variable que, como les mencioné, es la variable i, que qué descripción tiene, es una variable tipo contador. ¿Qué tipo de dato va a ser? De acuerdo al ejemplo, se puede dar uno cuenta que pues son como que puros enteros, ¿no? Entonces vamos a poner aquí que son tipo int. Aquí voy a agregarles una columna para que también pongamos aquí lo que es el formato de ese tipo de variable, que al ser tipo int, lo vamos a manejar con un formato porcentaje de, ajá, sería como que el formato de esta variable. Entonces, miren, para este ejercicio, la única variable que vamos a ocupar va a ser la variable i. Entonces, en cuestión de codificación, aquí les comparto el código fuente. Ahorita lo vamos a ver en el compilador para que vean cómo se utiliza o cómo es que se ejecuta, ¿no? El programa. Pero bueno, a grosso modo tenemos lo que es la parte de los comentarios, programa que imprime la serie numérico 1, 3, 5, hasta llegar aquí a 29. Incluimos las librerías, empieza lo que es main, y dentro de main estamos declarando en la línea 5 una única variable, que es la variable i, ¿no? Que es la que les menciono que es tipo contador. Entonces, dentro del ciclo, si se fijan aquí les coloqué i es igual a 1, o sea, vamos a iniciar en 1, y menor o igual a 30. Ahí les coloqué que hasta menor o igual a 30, pero realmente pues no va a llegar a 30, ¿no? Porque se fijan, se incrementan 2 y llega a 31. Pero bueno, la condición que aquí le puse fue esta. Y el tercer paso, si se fijan, es i igual a i más 2. O sea, yo estoy estableciendo que i va a iniciar en 1, tiene que terminar en ¿dónde? En 30. Aquí, si se fijan, aquí ya están viendo ustedes un rango. O sea, ustedes están diciendo que va a ir de 1 a 30. Pero ¿qué es importante hacer para poder llegar a 30? Establecer como que
el contador avance de cierta forma, ¿no? Con un cierto número constante para poder llegar a esta condición. De acuerdo a esta serie, pues tendríamos que ir de 2 en 2, ¿verdad? Es como que la regla que está. Entonces aquí el contador, si se fijan, dice I es igual a I más 2. Ajá, ese contador que iniciaste en 1, si se cumple esta condición, vamos a irle sumando 2 números, ¿no? Esto es como que la estructura del for. Ahorita vamos a hacer esto así como que por pasos para que vean ustedes cómo es que está ocurriendo este procedimiento. Entonces, aquí dentro del ciclo for, la única instrucción que va a ir va a ser imprimir, si se fijan, imprimir al valor de i, a la variable i. ¿No? Vamos a imprimir primero a 1, después a 3, después a 5, a 7, hasta que i sea menor o igual a 30. O sea, va a llegar un momento, muchachos, que i va a valer 29. ¿29 es menor o igual a 30? Sí, se imprime y se le suman 2. Entonces, al sumarle 2, va a ser 31. Y al ser 31, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no es menor o igual a 30, entonces ya nos imprime el valor de i. Por eso, fíjense, a pesar que aquí dice menor o igual a 30, en la serie se imprime hasta el valor 29, ¿vieron? Hasta aquí se está imprimiendo. Entonces, el ciclo se va a estar repitiendo siempre y cuando esta condición sea válida. Ahorita lo vemos en el compilador. Está lo que es el get, ¿no? Que espera una tecla del usuario, y el return 0, ¿no? Que está ligado a lo que es la función de main. Entonces, miren, viendo el código fuente, vamos a compartirles la pantalla completa. Viendo el código fuente, este es el código, chicos, miren, este. Ajá, ahí en el compilador, si se fijan, pues son las mismas instrucciones que les acabo de enseñar ahorita en la presentación. Entonces aquí, si ustedes compilan y ejecutan su ejercicio, la ejecución que mostramos es esta, ¿no? Esta es la ejecución, miren, es desde el 1 al 29 y estamos yendo de 2 en 2 en la serie numérica. Entonces a mí me gustaría, la verdad es que hiciéramos ahorita una pequeña prueba de escritorio para que vean cómo está funcionando este ciclo, porque a veces que creen que me he dado cuenta que ven qué elementos son los que ocupa el for y los tratan de llenar, ¿no? De acuerdo al problema, pero a veces no entienden realmente qué es lo que está pasando en el ciclo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el for para poder lograr este resultado, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahorita una pequeña prueba de escritorio que nos permita ver cómo es que los valores están cambiando, ¿no? Aquí en este ciclo. Voy a poner aquí prueba de escritorio. Prueba de escritorio. Y para esta prueba de escritorio, acuérdense que lo primero es que ustedes enlisten las variables de su programa. En este caso, la única variable que está aquí presente es la variable i, ¿no? Es la única variable. Esa variable i, si nosotros ya nos vamos al ciclo, ¿con qué valor inicia? Inicia con el valor de 1, ¿sale? Entonces vamos a colocar aquí 1. Entonces aquí este 1, cuando entramos a la segunda parte, se pregunta aquí, ¿1 es menor o igual que 30? O sea, es como que la pregunta, ¿1 es menor o igual que 30? Vamos a colocar aquí, 1 es menor o igual que 30. Entonces, como que la pregunta. Como esta pregunta es válida, ¿qué va a ocurrir? Que entramos al ciclo. O sea, cuando esto se cumple, chicos, entra al ciclo. Y a entrar en el ciclo printf, ¿qué es lo que pasa? Vamos a colocar acá qué es lo que pasa en el printf. En el printf lo que ocurre es que vamos a imprimir al valor de i. ¿Qué valor tiene i, chicos? Tiene el valor de 1. Ajá, se va a colocar 1. Y si se fijan, hay un espacio y luego hay un guión. ¿Ya vieron? Hay aquí un guión y el espacio. Entonces, después, ya que está el printf, nos regresamos al ciclo. ¿Y qué dice el ciclo? I va a ser igual a i más 2. Entonces, ¿qué pasa con i? Ya i ya no vale 1. ¿Ahora cuánto va a valer, chicos? Ahora va a valer, 3. Ajá, va a valer 3. Y ya cuando regresamos al ciclo, ¿qué pasa? Bueno, se incrementó, ¿no? Ese valor. Y dentro del ciclo, ¿qué va a ocurrir? 3 es menor o igual, vamos a colocar aquí, menor o igual que 30. O sea, aquí se cumple que 3 sea menor que 30. Sí se cumple, entonces al cumplirse, ¿qué pasa? Llegamos al printf y imprimimos el valor de i, que en esta ocasión, ¿cuánto vale i?
ahora vale 3 y se le coloca un guión. Exacto. Después, y es igual a i más 2. Entonces, si ya no vale 3, ¿ahora cuánto va a valer, chicos? Va a valer 5. Y en el ciclo se pregunta, ¿5 es menor o igual que 30? Sí, se cumple, ¿verdad? O sea, todo aquí se fijan, se cumple, se cumple, se cumple. Entonces, ¿qué pasa en el printf? Se imprime ahora en 5. Entonces, se fijan, está pasando algo aquí, como su estructura bien lo dice, está ocurriendo algo repetitivo, ¿no? Se está repitiendo un proceso que se fijan es exactamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo, o sea, ahí se está incrementando, se está evaluando, se cumple, se imprime, ¿no? Estamos siguiendo como esa lógica. ¿Qué va a pasar con i, chicos? Va a llegar un momento que esto va a seguir avanzando, ¿no? Vamos a poner aquí. Esto sigue avanzando y va a llegar un momento, vamos a irnos a que i valga, ¿les parece? Vamos a irnos a que i valga 27, ¿no? Ese 27 es menor o igual, vamos a poner menor o igual, ay, perdón, menor o igual a 30. Se cumple, ¿verdad? Todavía estamos ahí en esa parte de que se cumple. Entonces vamos a colocar que 27 guión. ¿Y qué pasa con i, chicos? Lo que pasa con i es que ese 27 ahora se le suman 2, ¿verdad? Entonces ahora vale 29. Ese 29, vamos por aquí, 29 es menor o igual a 30. Aquí. Se sigue preguntando el programa. Sí, se cumple, ¿verdad? Entonces aquí en el printf, en lugar de 27, ahora ¿qué vamos a imprimir? 29, ¿sale? Después, ¿qué pasa con i? Ya no vale 29, ¿ahora cuánto va a valer, chicos? Va a valer 31. Y en el programa nos vamos a preguntar, ¿31 es menor o igual que 30? Entonces aquí ya es donde ya hay un problema, ¿verdad, chicos? Porque ya no se cumple. Entonces, al no cumplirse, aquí voy a ponerle una X. Al no cumplirse esto, ¿qué ocurre con ese ciclo? Termina su ejecución y ya es por ello que en el ciclo, en nuestra ejecución, perdón, se está mostrando esta serie numérica, ¿se fijan? Del 1 al 29, de 2 en 2. Sí, ¿hay alguien que quiera decirme algo? ¿No? Ok, es que oí como que ruidito. Entonces sí, así es como trabajaría el ciclo for, chicos. Es un ciclo, ahorita es un programa muy sencillito, que lo único que nos está mostrando es una serie numérica, pero les está mostrando ya con esta prueba de escritura que les acabo de hacer, cómo es como funciona internamente el ciclo, ¿no? Es que ustedes lo entiendan, porque a veces no entienden muy bien cómo está formado el ciclo y tratan como que de resolver los problemas, ahí metiéndole valores a ver cómo sale, y no, todo tiene ¿cómo les diría? Una base, ¿no? Una lógica, que es importante que la entiendan. Este programa, aunque está así muy sencillito, tiene bastante significado, ¿no? Con el tema de ciclos. Entonces, yo creo que esto les puede permitir, ¿no? Ir relacionando los temas. Entonces, acerca de este ejercicio, chicos, ¿hay alguna duda acerca de este programa? No, de este no. Ah, ok. No. Excelente, Antonio, muy bien. Sí, ya vi ahí varios que me comentaron. Sí, chicos, cualquier duda, de verdad, cualquier duda me preguntan. Entonces, bueno, este es un programa que utiliza un contador. Si se fijan, es lo único que utiliza, no está utilizando acumuladores. Entonces, miren, vamos a continuar con la presentación. Vámonos para acá. Y aquí ya les presenté este ejercicio. Vamos a hacer el siguiente, que ya ocupa un acumulador y un contador. Ajá. Este ejemplo 2 dice, programa que muestre la suma de los números comprendidos, ahí le voy a agregar, comprendidos entre 1 y 10. Ajá, aquí vamos a agregarle aquí para que no confunda esto. Comprendidos entre el 1 y 10, ¿no? Algo así. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hacer un programa que nos muestre la suma de todos los números que están entre el rango del 1 al 10. ¿Qué quiero decir? Que vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y así hasta 10.
Nosotros ya de manera automática lo podríamos hacer. Nosotros acuérdense que nuestra capacidad del cerebro es impresionante. Entonces nosotros ahorita rápidamente lo haríamos, ¿no? 1 más 2, 3, más 3, 6 y nos iríamos así, ¿no? Sumando todos los valores. Pero acuérdense que a la computadora no es así. A la computadora tenemos que decirle por pasitos esto, ¿no? Que lo vaya sumando uno por uno, pero ya apoyándonos de un ciclo, ¿no? Ya de manera repetitiva. Esto también ustedes a lo mejor podrían hacer algo así como suma es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así. Podrían hacerlo, chicos, y llegar hasta el más 10 y obtener que suma es igual a 55. Lo podrían hacer, pero ¿qué va a pasar si yo se los cambio del 1 al 1.000.000? Ahí sí ya cambia, yo creo que ya la perspectiva del programa, porque seguramente lo podrían hacer, pero ¿se imaginan cuánto tendrían que escribir? Sumando todos los números. Entonces, eso la verdad es que es muy sencillo hacerlo con un ciclo, ¿no? Con un ciclo for. Entonces, este programa, el ejemplo número 2 que les muestro, es un programa que ya ocupa tanto contadores como acumuladores. Un contador que me va a permitir inicializar a mi variable y desde 1 hasta dónde, hasta 10 e ir sumando de uno en uno. ¿Están de acuerdo? Porque vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Pero internamente dentro de ese ciclo, apoyándonos de un contador, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar un acumulador que es el que nos va a permitir tener la suma de ese conjunto de valores. Es importante que este acumulador nosotros lo inicialicemos, por ejemplo, en 0 y a partir de ahí empieza a sumar, por ejemplo, 0 más 1, 1, luego más 2, 3, ¿no? Más 3, 6, más 4, 10 y así se va a ir yendo teniendo al final la suma total de todos los valores entre el 1 y el 10, ¿sale? Entonces, aquí en este ejercicio vamos a apoyarnos de dos variables, que aquí se las muestro, la variable i, que va a ser tipo contador, y la variable acum, que va a ser tipo acumulador. Ambos de tipo de dato enteros, se fijan ahorita, no se ve que sea otro tipo de dato, no se ve que sea tipo float, se ve que es un tipo de dato entero. Entonces, en este ejercicio ya les muestro tanto un contador como un acumulador, ¿sale? Vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Aquí la codificación es esta, ahorita la vamos a ver en el compilador. Se fijan aquí, tenemos los comentarios, las librerías, tenemos a main. Dentro de main tenemos a la variable i, ¿no? Que es mi contador, y la variable acum, que es el acumulador que va a ir sumando el conjunto de valores. Entonces aquí, chicos, se fijan, el acumulador lo estoy inicializando en 0 afuera del ciclo para que desde ahí empiece a sumar el conjunto de valores. Mi ciclo for va desde dónde? Desde 1 a 10 y más más. Y más, acuérdense que es la abreviatura de i igual a i más 1, ¿sale? Entonces ahí, ¿qué estamos diciendo? Mi contador i va a iniciar en 1, tiene que terminar en 10. ¿Cómo voy a hacerle yo para poder llegar de 1 a 10? Avanzando, avanzando de 1 en 1. ¿Quién es el que me permite poder llegar ahí? Pues ahí está, ¿no? El más. Ese más que significa i igual a i más 1, me está permitiendo avanzar para poder llegar a mi valor final. Que mi valor final, ¿cuál es? Es 10, Luego ahí les puse otra abreviatura, AQ más igual I, Esa AQ más igual I significa ACUM igual a ACUM más I, es un acumulador que me está sumando el valor que va tomando I en el transcurso del ciclo. Ahorita hacemos la prueba de escritorio para que vean cómo es que está ocurriendo esto. Después cierra el for, ¿no? Y ya después de que termine el ciclo for, que su tarea va a ser recorrer ese rango de números del 1 al 10, de 1 en 1, e irlos sumando. Ya que termina este ciclo, viene la línea 10, el printf, que dice la suma de los números comprendidos entre 1 y 10 es acum. Entonces, ese acum, después del ciclo, va a tener un valor final, que como saben, el valor final va a ser 55. Entonces, miren, este es el programa, el código fuente, aquí les muestro la ejecución, pero siempre me es importante que lo vean ustedes paso a paso en el compilador, o sea, que vean primero la ejecución, este es el programa del acumulador. Voy a mostrarles la compilación y ejecución. Ya ahorita si se fijan, aquí les muestra la suma de los números comprendidos entre 1 y 10 es 55. Entonces, miren, este programa que vemos aquí
Hay algunas cuestiones que quiero comentarles. Por ejemplo, aquí vamos a colocar que I más es igual a I igual a I más 1, ¿no? Se los voy a poner como comentario por si alguien lo ha visto más de esta forma. También lo pueden encontrar así, chicos. O puede ser viceversa, ¿no? A lo mejor siempre han puesto I más y no saben muy bien por qué, ¿no? Entonces el I más significa esto. Acá, acum más igual y, les pongo aquí qué significa. Acum es igual a acum más y. Ajá, eso es lo que significa. Lo pueden ver de esta forma o lo pueden ver de esta. Ajá, ambas son válidas. Y después, ya creo que no utilicé alguna otra abreviatura. Entonces, miren, acá abajito voy a hacerles la prueba de escritorio de este ejercicio para que también sepan qué está ocurriendo. Acuérdense que todo tiene un porqué y es importante que lo entiendan, que no piensen que las cosas así suceden nomás porque así es, ¿no? O sea, tiene un porqué. Entonces, miren, en la prueba de escritorio, vamos a enlistar a las variables. ¿Qué variables tenemos aquí? Tenemos a la variable i, tenemos a la variable acum y algo que está ocurriendo en la línea 6 es que acum se inicializa ¿con qué valor? Con el valor de 0. Después empieza el ciclo y es igual a ¿cuánto? A 1. 1 es menor o igual a 10. Vamos a poner por acá. 1 es menor o igual a 10. Se cumple. Entonces, ¿qué pasa con acum, chicos? ¿Qué pasa con el acum? Acum es igual a acum más i. Ajá. Entonces, acum es igual a lo que hay en acum, que es un 0, más ¿cuánto? Más i. Entonces, ¿cuánto vale acum ahora? ¿Vale? 1. Ajá. Después, ¿qué pasa con i, chicos? I se le incrementa a 1. ¿Ahora cuánto vale? Ahora vale 2. Entonces, el programa se pregunta, ¿2 es menor o igual que 10? Se cumple. Entonces, al cumplirse, ¿qué pasa aquí? Acum es igual a lo que hay en acum más i. Entonces, en acum, ¿cuánto había, chicos? Había un 1 más i. ¿Cuánto vale ahora? ¿Vale? 3. ¿Vieron? Después i se incrementa a 1. ¿Ahora cuánto vale i? Ahora vale 3. Entonces, 3 es menor o igual a 10. Vamos a ver aquí. 3 es menor o igual a 10. Se sigue cumpliendo. Se fijan, esta condición que tenemos aquí se cumple. ¿Y qué pasa con acum? Acum es igual a lo que hay en acum más i. ¿Cuánto vale acum? Vale ahora 6. Entonces, ¿vieron qué está ocurriendo, chicos? ¿Qué está ocurriendo? O sea, el acum vale 0, se le sumó 1, 1 más 2, 3, 3 más 3, 6. Y así como se ve que se fijan, se está repitiendo el proceso. Este va a valer 4. Después, ¿cuánto cree que valga, chicos? ¿Cuánto irá a valer la siguiente vez acum? Siguiendo esta regla. ¿Qué valor creen que siga? ¿Alguien? 10. Antonio, exacto, Antonio, muy bien. Exacto, vamos a poner 10, después sí va a valer 5. ¿Acum cuánto va a valer? 15, ¿verdad? 6, después ¿acum cuánto va a valer? 21, después 7. ¿Ya se fijaron cómo va a ir avanzando? O sea, 0 más 1, 1, 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, más 7. ¿Cuánto valdría cuando iba vale 7? Valdría 28. Después es 8. ¿Y cuánto valdría con? 36, ¿verdad? Más 9. ¿Cuánto valdría con? 45. Y cuando i valga 10, ¿qué pasa con acum? Acum va a valer 55. ¿Qué va a ocurrir con i? Que i se va a incrementar 1. ¿Cuánto va a valer ahora? Va a valer 11. Ajá. Cuando i valga 11, el programa se va a preguntar aquí. 11 es menor. Ay, espérenme. 11 es menor o igual que 10. Ahí es donde ya, esto ya no va a entrar, ¿verdad, chicos? Porque esto ya no se va a cumplir. O sea, al ya no cumplirse, ¿qué pasa en el printf? En el printf aparece un mensaje que dice la suma de los números es, ¿no? Y ahí estamos imprimiendo algo. ¿Qué es lo que nos va a imprimir? El valor que tiene acum. ¿Qué valor final tiene, chicos? Tiene el valor de 55. ¿Ya vieron? Aquí está. 55. Entonces, esa sería como que una pequeña prueba de escritorio que les puede permitir ver qué es lo que está pasando con la variable i y qué está pasando con la variable acum.
Para que se viera un poquito más claro en el programa, lo que podríamos hacer, chicos, es este printf. Lo voy a cortar y lo voy a imprimir aquí, ¿les parece? Vamos a vamos a ponerlo aquí, este printf. Y vamos a ir imprimiendo, ¿les parece? Tanto el valor de I como el valor de ACUM, para que vean qué es lo que ocurre dentro del ciclo. Entonces, esto lo compilan y lo ejecutan. Tengo acá uno que se está ejecutando. Vamos a cerrarlo. Entonces, se fijan, aquí está, nada más que creen que como no tiene el salto de línea, déjenme hacerlo para abajo. Vamos a ponerle algo así para que se vea un poco más claro. Entonces, ya vieron la pequeña prueba de escritorio que yo les hice. Aquí está en este pequeño printf para que vean ustedes qué está pasando en ese ciclo, chicos. Si se fijan en ese ciclo, y 1, 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, ¿se fijaron? Esa prueba de escritorio que les acabo de hacer ahorita en el bloc de notas es la ejecución. O sea, yo aquí estoy moviendo el printf a la línea 9 para que ustedes vean cómo se están imprimiendo todos los valores. ¿Sí se fijan qué diferente se ve un contador a un acumulador, muchachos? ¿Sí lo notan? El contador, si se fijan, se ve así, ¿no? O sea, es así, más uno, más uno, más uno, más uno. O sea, siempre está sumando más un valor constante. Y un acumulador, ¿qué está pasando con mi acumulador? Que se está sumando más un valor variable, ¿no? Algo que está cambiando. Entonces, ¿qué me está permitiendo tener este acumulador? La suma total de este conjunto de valores. Entonces, este programa para mí era importante mostrárselos, porque aquí, se fijan, se ve muy notorio qué es un contador y qué es un acumulador. Se fijan, tienen comportamientos diferentes, pero ambos son bastante útiles cuando manejan el tema de ciclos, ¿sale? Entonces, no se tengan dudas, muchachos, acerca de este segundo ejercicio. Yo tengo una duda. Sí, dime. ¿No podríamos iniciar el ACUM en 1 en lugar de 0? ¿Y daría En lo mismo? 1. Fíjate que el problema que tendríamos al usarlo con 1, mira, aquí, si nosotros iniciamos la CUM en 1, si tú cuando lo compiles y lo ejecutes, si te fijas, nos va a sumar un número más al Ok. final. Ajá, entonces ahí a lo mejor es lo que podría ocurrir, ¿no? Que nos sumaría uno más, siguiendo esta lógica, ¿no? Siguiendo esta lógica. Entonces fue por eso que yo lo inicialicé mejor en 0, ¿no? Entonces aquí si tú lo compilas y ejecutas, ya te muestra 55, ¿viste? Ok, Sí, ya, sí, Antonio. gracias. ¿De qué? Sí, cualquier duda, díganme, chicos, díganme. Sí, entonces, entonces, sí, con base a estos ejemplos, muchachos, les voy a dejar una práctica el día de hoy para que ya empecemos a trabajar en tema de estructuras repetitivas. Si se fijan, ahorita no manejé funciones, ¿sí, chicos? Ahorita no manejé nada de funciones. Ahorita fue nada más, pues, recordar, ¿no? Cómo se utiliza un for y que ustedes vean la diferencia entre usar contadores, como aquí, y contadores y acumuladores, como es el caso de este segundo programa, ¿sale? Entonces yo les aviso, muchachos, cuando les libere la práctica. Y por favor, ya ahorita ya casi son las 9, chicos. Por favor, si pudieran anotarse en el chat, coloquen su nombre, para tenerlo ahí de evidencia, ¿no? De la clase de hoy. Y déjenme detener de compartir. Y si váyanse anotando ahí, muchachos, por favor, para ya soltarlos, ¿verdad? Porque ahorita tienen ya otra clase, entonces para que no lleguen tarde. Entonces, a ver, ya van 25 anotados. Ahí vamos. Y ya creo que ya están, creo que la mayoría, muchachos. Muy bien. Entonces, sí, ya están todos. Pues muy bien, chicos, que les vaya muy bien en sus siguientes clases y yo les mantengo informados, ¿no? De la siguiente práctica. Ahorita voy a tener que salir, pero más al rato les escribo y ya les muestro. Acuérdense que se las dejo el día de hoy y tienen de margen todavía hasta el viernes para entregarle en la noche. Entonces todavía hay oportunidad que lo puedan realizar, ¿sale? Que estén muy bien, chicos. Buen día. Muchas Sí, gracias, muchas maestra. gracias, profesora. Buen día. Gracias, profesora. Adiós.
Chao, Bye. profesora, buen día. Gracias. Adiós. Que estén bien. Chao, gracias. Bye. Bye. Hasta luego. Cuídense, chicos. Nos vemos. Bye.